La esquina es mi corazón, libro de Pedro Lemebel, que a fin del 2018 generó una polémica en un colegio de Independencia, porque algunos alumnos se negaron a leerlo. Y pasó el tiempo, usted ya vio seguramente, y está el detalle de todo lo que ocurrió con esa polémica, pero hoy tuvo un nuevo capítulo, porque resulta que al profesor que dio esta lectura fue despedido. Estaba a contrato, dice el municipio, por lo tanto se le terminaba y no se le renovó, y tiene que ver con una evaluación. Pero naturalmente uno conecta y dice, bueno, ¿cuánto habrá pesado en la polémica, entre comillas, que se generó allí, en la lectura de este libro, que después alegaron algunos apoderados, lo cambiaron por otro libro para que los muchachos eligieran? Y surge entonces la polémica, la pregunta, el debate necesario, y aquí estamos para eso. Y hemos invitado a dos expertas. Loreto Jara, que es profesora de Historia e investigadora de Política Educativa de Educación 2020. Loreto, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y también Macarena Silva nos acompaña. Ella es investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, y académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias también por estar aquí, Macarena. Y la pregunta que le planteamos a nuestros telespectadores, quiero planteársela a ustedes. Si es que es adecuado obligar una lectura, o más bien uno debe dar un paneo de libros a los muchachos, a las chicas, a los alumnos, decirle, elijan entre estos libros, porque lo que importa es fomentar la lectura, en definitiva. ¿Qué piensas tú? Dentro de cierto marco que tenemos en nuestro sistema educativo, que es el currículum nacional, que simplificado al máximo es el qué y cómo debieran aprender los estudiantes, existen algunos objetivos de aprendizaje que los estudiantes debieran conseguir. Dentro de eso, en cada año de escolaridad existe un pool de lecturas sugeridas. Desde ahí sería súper interesante que los estudiantes pudiesen escoger de ciertas opciones determinadas por el profesor o la profesora respecto de algunas temáticas, claro, de algunos temas, de algunos autores, de algunos tópicos cierto estándar y de ahí en adelante que se eligiera, ¿no? Sí, porque efectivamente nosotros estamos por una cruzada del involucramiento de los y las estudiantes con su aprendizaje. Si te obligan a hacer algo, efectivamente lo que puede pasar es que se genere cierto rechazo. Por tanto, generar pequeñas acciones o dar pequeños espacios de libertad para acceder de mejor manera al aprendizaje puede ser una súper buena señal. Por lo tanto, es perfectamente posible que los estudiantes puedan elegir qué cosas leer. Macarena, ¿qué piensas tú? Yo estoy de acuerdo con Loreto, la verdad. En general, la investigación muestra que dar opciones, no solo en lectura, sino que en distintos campos del aprendizaje y de la vida, fomenta la motivación. Y lo que vemos y también lo que muestran los datos es que la motivación por la lectura va decayendo a medida que los alumnos avanzan en el sistema escolar. Porque hay mucha competencia para un joven de muchas cosas, que decir, los celulares, los juegos, los videos. Eso es un dato. Sí, y también el tipo de lectura. Hay una frase súper buena de un autor, James Patterson, que dice que no hay niños que odien libros, sino más bien son niños que no han encontrado el libro adecuado para leer, o el libro que los motive, el libro que, ¿te fijas?, que los llame. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante, motivacionalmente hablando, dar espacio para elegir. Ahora, obligar a un libro o prohibir libros suena como muy lejano a lo que significa un libro, ¿no es cierto? Que es un aporte, una provocación intelectual, una invitación. Nos debiera preocupar que obliguen, también nos debería preocupar que si es que algún niño se niega a leer un libro. Es natural también que un niño, también es parte de su propia discusión interna, que, por ejemplo, no le guste tal o cual temática, ¿no es cierto? Eso también es probable. Porque ha generado mucho impacto que algunos niños se nieguen a leer al Lemebel. Es razonable que alguien, con respeto al autor, diga, fíjate que yo no lo quiero leer, no me gusta esa lectura. Es ahí una oportunidad para generar pensamiento crítico, en verdad, porque en el fondo es, ok, ¿por qué no quieres leer ese autor? Dame argumentos que permitan afirmar que te quieres negar a leer tal o cual autor, argumentos que sean literarios idealmente, ¿no? Que eso te obligue a leer o a investigar quién es ese autor, en qué contexto escribe, qué cosas, qué quiere representar. Pensamiento crítico en el fondo, más allá que pararse desde el prejuicio, desde una creencia, desde un estereotipo y decir no voy a leer esto porque es un autor de tal tendencia, de tal identidad sexual, ¿no? Ya, pero un profesor tiene allí un gran desafío, quizás es la mejor instancia para un profesor. En un momento que tú te niegas a leer un libro sobre, da lo mismo, sobre medio ambiente, por ejemplo, dice, bueno, generemos la instancia para discutir, que es lo que al final andamos buscando, ¿o no?
¿Yo? Macarena, disculpa. Sí, no. Mira, yo estoy de acuerdo nuevamente con Loreto. Yo creo que son instancias donde uno puede entrar a discutir. A veces hay un poco de temor, ¿cierto? De algunos temas. Tendemos a veces a pensar que hay que proteger a los niños de ciertos temas que no están preparados, que no los van a entender, que es mucho para ellos, siendo que los niños y adolescentes están expuestos a una cantidad de cosas, ya de material audiovisual también, y por internet, que no nos debería preocupar en realidad ese tipo de cosas a través de la lectura, y más bien ocuparlo como una oportunidad. A mí lo que sí me preocupó del tema fue las expresiones que al menos yo leí en la prensa de por qué los alumnos se habían negado a leer, porque no era, ¿cierto? No era una idea crítica literaria de por qué no quería leer a Lemebel, sino que daba más cuenta de una idea más prejuiciosa, como censura previa, te fijas, a un tema antes de haberse aproximado a él. Y ahí también hay una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué los alumnos están tomando esa postura frente a esas temáticas, por ejemplo? Yo me atrevería a pensar que no son los alumnos el problema, sino que alguien que influyó, porque es un grupo no muy chiquitito de alumnos, es un grupo, entonces da la impresión de que hay una educación que tiende a ese prejuicio en ese lugar, o el entorno, el contexto, el colegio, la familia, no sé, pero ahí es raro que se haya producido eso allí, con un grupo no tan chico de alumnos. ¿Qué dices tú, Loreto? Se requiere información adicional ahí, diría una alternativa. Curioso, porque entonces, ¿por qué un libro como este, que tiene cierta... Lemebel es un provocador, era un intelectual que provocaba con su obra y muchos otros lo hacen, ¿por qué no se produce que cada vez que hay un autor que provoque algo, que no genere grandes rechazos? Lo curioso es que se esté generando esta polémica en estos temas hoy en día, en que estamos en un contexto donde el país está medio polarizándose, donde hay mucha sensibilidad respecto de algunos temas, entonces de pronto se encienden polémicas artificiales que para lo que nos sirven, en este caso, es para pedagogizar la discusión también. Bueno, en el fondo la oportunidad no es si vamos a hablar de homofobia o no, o la oportunidad es cómo estamos abordando esas temáticas en la escuela, cómo los profesores tienen espacios para reflexionar respecto de sus propias creencias y de cómo esas creencias se manifiestan en estrategias pedagógicas, en metodologías o en decisiones que pueden afectar el desarrollo de sus estudiantes. Eso es bien interesante de lo que está sucediendo a propósito de este tema, ¿no? Yo también creo que es súper importante este tipo de ocasiones para levantar la voz de los alumnos. En general, en temas de aprendizaje, en temas de escuela, somos los adultos, en un mundo bien adultocéntrico, quienes tomamos las decisiones, quienes pensamos qué cosas les van a gustar a ellos leer, qué cosas están preparados para entender. Y hay ciertas decisiones que tienen que estar en el ámbito de la adultez y otras que a lo mejor, como esta, la decisión en los libros, no sea monopolio de los adultos. O al menos puede ser discutido. Y la voz de los alumnos a veces yo creo que está un poco escondida, ¿sí? No solo, o sea, imagínate, los niños más pequeños más aún, ¿sí? Pero los adolescentes también está esa idea de protegerlos de ciertas cosas y sería bueno quizás discutir más con ellos en vez de tratar de cuidarlos o protegerlos de ciertas temáticas que de seguro ya conocen. Loreto, quería... Sí, de temáticas y metodologías, porque también es una oportunidad de dar espacio para que el estudiantado pueda decidir, por ejemplo, de qué manera quieren ser evaluados. Te voy a preguntar la evaluación, también es clave. Es fundamental en esto, porque en el fondo, si nos pueden hacer leer un libro maravilloso, pero si nos van a hacer una prueba alternativa de 40.000 preguntas de memoria, eso también atenta contra el espíritu del amor por la lectura. ¿Qué es lo que estás buscando en un libro? Si es que te van a hacer una pillería, si los zapatos eran rojos o verdes, el lector lo condicionas a buscar detalles que no necesariamente son la trama, la narración, es decir, quizás tergiversas el espíritu original del autor. Exacto. Entonces, si los estudiantes pueden tener mayor poder de decisión respecto de qué quieren hacer con un libro, que pueden no necesariamente terminar en la prueba escrita típica. ¿Qué alternativas hay, Loreto? Podrían, por ejemplo, generar otras producciones en función de cierto libro, o que un mismo libro sea leído por varias asignaturas simultáneamente. Es decir, un libro... Se mire de distintos lados. No sé, leer a Baradit puede servir para historia, como para lenguaje, como para artes, y generar un proyecto en función de la lectura de un texto determinado, en vez de que sea la prueba de una asignatura en específica. Seguimos pensando que nuestra cabeza aprende por cajitas, y el conocimiento tiene que ser cada vez más integrado e integral y apuntar al desarrollo de habilidades emocionales y cognitivas simultáneamente, y la lectura es un campo magnífico para eso. ¿Macarena? También en relación a la evaluación, yo creo que debe haber más espacio para crear. Estamos hablando de literatura, o sea, de arte. Los niños también pueden, por ejemplo,
reinventar una historia. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el personaje? Y una vez vi eso, ejemplo, que a un niño le dijeron ¿cierto? que lea el libro hasta la página 100. Pero ¿cómo si tiene 120? Termínelo usted. ¿Cómo lo terminaría usted? Y lo terminaríamos todo de una manera distinta. Exacto. Esa es una forma ingeniosísima. Y también yo creo que es importante una conexión emocional con los libros. A veces hay mucho análisis de personajes, análisis de situaciones, y muchas veces, imagínate en la adolescencia, cuando están todas las emociones como a flor de piel, cuán importante es también darle un espacio a cómo ellos son capaces de vincularse emocionalmente con lo que están leyendo, cómo sienten, cómo los ayuda quizás a liberar un poco sus emociones a través de la lectura. Absolutamente. Y en eso, solo para aportar lo que dice Macarena, articular de mejor manera la lectura con la escritura, que es algo que de repente se nos va, que es como también pensamos que una cosa se desarrolla primero, la otra después. Invitar a los estudiantes a que escriban, a que hagan producciones creativas, que inventen cosas, que puedan generar algún conocimiento adicional a partir de. Se ven como cosas separadas. Aprender a escribir textos también motiva mucho la lectura, de alguna manera. Y lo otro es que se le está pidiendo a la escuela que asuma toda la responsabilidad de fomentar la lectura. Y en este caso la escuela, el liceo, el colegio, un genérico, la escuela, no puede hacerse cargo a solas de esto. Tiene que haber mayor relación con la comunidad, darle tips a las familias para que aprendan a fomentar la lectura en las casas, vincularse más con la institucionalidad local, las bibliotecas regionales, las bibliotecas municipales, generar mayores espacios de conversación entre instituciones. Eso también es súper relevante. Y otra cosa que es importante, a propósito de las materias, de los nuevos temas, enfoque de género, interculturalidad, es también momento de revisar las lecturas sugeridas y los catálogos que están en los CRA, en las bibliotecas escolares, porque en el fondo es, bueno, incorporemos más autoras, incorporemos más autores y autoras del mundo latinoamericano o de otras latitudes. Cambiar el catálogo, ayornar el catálogo, porque hay mucho autor joven en Chile y en el mundo que uno pudiera traer, ¿no? Y es una visión bien eurocéntrica. Si uno mira las lecturas sugeridas, hay harto desde el mundo europeo. Bueno, ampliemos, si el mundo es bastante más amplio, ¿no? Entonces también abrir el abanico de lecturas posibles. En la lectura electrónica o en la lectura de tableta o en los Kindle famosos o en fin, ¿pasa algo? ¿Hay algo, alguna evidencia al respecto? ¿Facilita, atrae a un muchacho y le digo, léete, mira qué bueno este libro, le paso un teléfono? ¿Te puedo decir una cosa antes de lo que dijo Loreto y voy a lo tecnológico? Mira, una cosa que quería hablar sobre ampliar el espectro, también yo creo que es muy importante darle más cabida a los textos no literarios. Esos tienen muy poca cabida, a los niños les gustan mucho. Nosotros hace poquito terminamos un estudio donde los niños, incluso imagínate, de kinder, prefieren los libros informativos por sobre los cuentos, algo que alguien no sabíamos, ¿cierto? Entonces, los niños quieren aprender desde pequeños. Entonces, también hay que abrir esa beta, ¿sí? Un niño quizás en vez de leer una novela, prefiere leer un libro sobre cómo se crean los trenes, por ejemplo, o historia o qué sé yo. Entonces, yo creo que no olvidar toda esa gama de libros. Y sobre lo tecnológico, mira, es un poco difícil. Yo, al menos... ¿Pero hay evidencia, hay medición? Es que sí, hay evidencia, pero yo diría que no es concluyente. A mí ningún estudio que yo haya leído sobre el tema tecnológico me ha convencido de decir que deberíamos fomentarlo a ojos cerrados. Ahora, lo que sí yo debo decir que hay que fomentar a ojos cerrados es la interacción durante el aprendizaje. Entonces, es muy distinto un niño que interactúa con una tablet solo toda la tarde versus un niño cuyos padres, por ejemplo, saben a qué juego está jugando, conocen los personajes o conocen el libro que está leyendo y le preguntan, donde puede haber alguna especie de interacción más contingente, quizás, ¿sí? Para aprovechar esa oportunidad de aprendizaje. Loreto, y lo último, para cerrar, se nos olvida algo que es fundamental cuando hablaste tú de la familia, porque el colegio, la escuela no tiene toda la responsabilidad, el ejemplo de los adultos. Sí. ¿Cómo vamos a hacer que un niño lea si no nos ven leer a nosotros? Fundamental. ¿No? Y desde ahí la intersectorialidad también es importante. Programas para la familia desde distintos ministerios, no le pidamos todo al Ministerio de Educación tampoco. Si en el fondo hay que generar instancias que articulen de mejor manera las instituciones locales, que la escuela también se abra un poquito a la familia, que la escuela en sí misma también tiene que generar algunos cambios en su gestión, a acercar más a la familia, que no es sencillo. Pero a propósito de la escuela en sí misma y de escuela y estudiantes,
hay un paso súper fundamental y es que la biblioteca tiene que dejar de ser el lugar donde manden a los castigados, por ejemplo. Es una señal súper contradictoria que se da en muchos colegios. Entonces, sí, pero también que sea el lugar donde uno va a conversar, que sea un lugar de silencio, que cuesta encontrar lugares de silencio porque eso fomenta mucho la lectura. Les quiero agradecer porque el tiempo nos pilla a Loreto y a Macarena, que desde sus perspectivas nos vienen a hablar sobre el libro, sobre la creación, sobre cómo fomentar y cómo recuperar el libro, aunque tampoco estará tan perdido. Tiene mucha competencia, pero la lectura, hay muchos autores, hay ferias del libro, hay muchas librerías, por lo tanto hay un... El otro día me tocó, en Navidad, y lo comentaba la gente que está, una fila de 5 minutos en una librería grande, en un mall grande. Decía, es una lata hacer una fila, pero una fila en una librería quizás es un buen síntoma. Es verdad. Muchísimas gracias. Gracias por la Buenas invitación. noches. Gracias. Hacemos una pausa. Volvemos aquí en Vía Pública.